El Papa Francisco afirma que ha empezado la Tercera Guerra Mundial. El Papa dice que la guerra en Ucrania fue provocada y se originó para vender todo tipo de armas. En una reciente entrevista en el medio italiano La Stampa.it, Bergoglio afirma que se reunió con un jefe de Estado, el cual no ha nombrado, y que le avisó antes del inicio del conflicto en Ucrania que la OTAN estaba ladrando a las puertas de Rusia y que tendrían consecuencias. El Papa Francisco ha asegurado que estamos en plena Tercera Guerra Mundial y que la invasión de Rusia en Ucrania fue quizás provocada y no impedida, porque existe un interés en probar y vender armas. Es muy triste, pero esto es lo que está en juego. Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una tercera guerra mundial en pedazos. Ahora, para mí, se ha declarado ya. Y este es un aspecto que debe hacernos reflexionar. Dice más cositas. Ojo, que leo. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido 3 guerras mundiales en un siglo? Y él mismo responde: hay que alejarse del patrón normal de que Caperucita Roja era la buena y que el lobo era el malo. Menudo mensaje más críptico, ¿no? Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados entre sí. Sinceramente no sabría deciros qué quiere decir con esto. Está claro que bajo este contexto, cuando hace referencia o apología a Caperucita Roja y al lobo, no todo lo que nos están contando los medios es como es. Simplemente observamos la atrocidad de un conflicto que no tiene ningún tipo de perdón de Dios, las cosas como son, pero no todo lo que supuestamente pintan como bueno es bueno y lo que es malo, eso es así. Al final, ¿quién escribe la historia? Pues el vencedor, señores, el vencedor. Siempre hay 2 versiones de todo. En cualquier conflicto, en cualquier cosa, dos versiones o 2 vertientes, siempre. Luego nos quedamos con una, ¿no? Siempre hay un juicio, interno o externo, pero es así, ¿no? Pero ojo, porque el Papa se está mojando. Y además el Papa dice que todo esto se podría haber impedido. Eso es cierto, es una verdad empírica. Papa, tiene razón. Me pregunto por qué te mojas ahora y por qué sueltas esto ahora. ¿En qué lado estás? Bueno, es interesante esta lectura porque está abriendo muchas mentes y sinceramente tienes poder para hacerlo, ¿no? Así que entendemos que en el mensaje críptico hay algo que nos descoloca, ¿no? Está surgiendo algo global. ¿Qué es? ¿Un nuevo gobierno? ¿O algo como, por ejemplo, que tiene que aparecer? Con elementos muy entrelazados entre sí. Algo global con elementos entrelazados entre sí. Tal vez algún nuevo paradigma, algún tipo de nueva religión. Ojito con todo esto. Lo que está claro es que el Papa afirma, él cree que estamos en una tercera guerra mundial. Y ojo, escuchad una cosa, no hace falta que caigan bombas atómicas. Eso podría llegar a pasar, esperemos que no pase, no quiero que pase. Pero hoy en día las guerras se hacen de 1000 maneras. No es ya matándose como antiguamente se hacía. A niveles económicos, a niveles de desinformación, a niveles de hundimiento, ya no únicamente de economía, sino de otras cosas, como por ejemplo que una persona o un país sea enemigo de todo, es decir, un boicot tremendo. Todo esto, señores, se ha ido perfeccionando. Comentaros que cuando empecemos Twitch, que aún no he empezado, hablaremos de cosas muy interesantes, como por ejemplo se ha ido perfeccionando la manipulación de la mente para hacernos a nosotros mismos como consumidores. Esto es una realidad, es decir, las personas que se sienten infelices, incompletas, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, está claro que vivimos en una sociedad y todo lo que tú quieras, pero realmente, escuchad, ¿no creéis que nos ha lavado la cabeza? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos unas obligaciones ante Dios, no, ante la sociedad, y tenemos que cumplirlas. Cuando el ser humano es libre, al menos en espíritu, es así, pero no nos desviemos, ¿no? Entonces estamos en una tercera contienda, para no decir otra vez la palabra desdicha, para YouTube, que estoy convencido que este vídeo lo van a poner con el botón amarillo, y aunque lo pongan, lo voy a publicar, me da igual. Y en Twitter, por favor, seguidme en Twitter, os mostraré la fotografía si efectivamente lo ponen en botón amarillo, ¿vale? Porque aquí todo el mundo, los medios pueden hablar, pero yo no. También, si queréis, y os hace gracia, os explicaré, cuando publico un vídeo y pongo un título, a mi canal me ponen un guión entre medio diciendo ¡alto! Porque yo ya controlo un poco el algoritmo. ¡Alto! Que esto ya en toda la boca. Pues sí, veo otros tipos de contenidos mucho más extremistas. Y nada, anchas Castilla. ¿No sabéis la de problemas que tuve con el programa anterior?
con el de Michio Kaku para publicarlo. Pero problemas, tuve que resubirlo 3 veces, cambiando. En definitiva, al final, yo pringo. ¿Por qué? No lo sé, estamos hablando de cosas muy interesantes. Que lo dice el Papa, señores. Además, el Papa nos indica que esta realidad se hizo para proliferar el nicho, el mercado del armamento. Os he buscado las empresas más grandes del mundo estadounidenses de armamento, ¿no? Aquí tenemos estas 5, de las cuales os he buscado, si os fijáis, colocáis el nombre y stock, que sería nivel bursátil, la bolsa, ya sabéis, y nos fijamos que el conflicto empezó prácticamente el 20 de febrero, ¿vale? Aquí estamos, fijaros qué subidón, ¿no? En los últimos os he puesto en un año, ¿no? De 2021, fijaros cómo está bajando la bolsa, en este caso es Lockheed Martin, y aquí, subidón, efectivamente. Siguiente, Boeing. Justamente en febrero, la empresa Boeing, al menos en cotización, se hundió a raíz del conflicto. ¿Veis este bajón? Febrero, pum, y luego se va a capa caída. Ya aquí tocando doble suelo y se puede que se hunda, así que esta en principio no se cumple. Bueno, vayamos a BAE Systems. Fijaros, febrero, efectivamente, para arriba que nos vamos, una media de entre 500 y 600 a prácticamente 800. ¿Qué le sucede a Raytheon? Pues efectivamente lo mismo. Últimos 6 meses, febrero, y vemos la subida gracias a la proliferación. Northrop Grumman. Veamos febrero qué tal. Aquí lo tenemos. A raíz de aquí, subidón. Estaba en unos aproximadamente 390 y ahora está pico máximo de 492 y está en 454. Parece ser que a estas empresas les ha ido muy bien el conflicto. Papá, pues tenía razón. Entonces, si efectivamente nos estamos marcando a la Tercera Guerra Mundial y puede haber algún tipo de conflicto mucho más severo, ¿hacia dónde vamos según las profecías? Según las videntes de Garabandal y Fátima, el clero se llevaría la peor parte. En general, la iglesia sería prácticamente destruida, pero, según Chico Xavier, vidente brasileño, las naciones más desarrolladas y responsables de la Tierra deberían aprender a soportarse unas a otras, respetando las diferencias entre ellas, absteniéndose de lanzarse en una guerra de exterminio nuclear. La faz de la Tierra debería de evitar a toda costa la llamada Tercera Guerra Mundial. Según la deliberación de Cristo, el mundo terrestre estaría por fin admitido en la comunidad planetaria del sistema solar como mundo en regeneración. Y si ocurre el caso de que las naciones terrestres se lancen a una guerra nuclear de consecuencias imprevisibles y desastrosas, entonces la propia Madre Tierra, bajo los auspicios de la vida mayor, reaccionará con violencia. El hombre empezaría la Tercera Guerra Mundial, pero quienes la terminarían serían las fuerzas telúricas de la naturaleza, de la propia Tierra, harta de los desmanes humanos, y nos enfrentaríamos entonces a terremotos gigantescos y a maremotos, olas y tsunamis.